sumar el tema al tema que nos dijiste de este anuncio del presidente francés Emmanuel Macron en esta actividad en Chipre con el presidente chipriota y con también el presidente griego. Ahí está lo que ha dicho en este discurso, en la propia cuenta del presidente francés. Por invitación del presidente de Chipre, estoy en ese país acompañado por el primer ministro griego. La seguridad de todos los europeos es nuestro interés común. Inmediatamente tomamos medidas de solidaridad con Chipre, que fue atacada por varios drones y misiles. Hemos desplegado la fragata Languedoc y una sección de defensa aérea Mistral en la zona. Un elemento clave que contribuye a la estrategia de defensa general es el portaaviones Charles de Gaulle y su grupo de ataque, que se encuentran ahora cerca de Chipre. Antes de regresar a París, viajaré allí para evaluar la situación. Bueno, además de eso, el Charles de Gaulle, el portaaviones, hace días que lo habían anunciado, lo habían movido a la zona, pero ahora le suman un buque con defensas antiaéreas y también aviones que van a estar monitoreando las rutas marítimas bloqueadas. La asfixia a la economía que está provocando la escalada del petróleo tiene dando vuelta en círculos a los líderes mundiales. Se reunió el G7 y lo que él está diciendo en este discurso en Chipre es parte de lo que se discutió con las economías más grandes del mundo, industriales. Van a tener que intervenir. La pregunta es, ¿este es el primer paso de la incorporación de un país grande en este conflicto? Sí, sin duda. Ahora llama la atención también dónde lo hace, porque la isla de Chipre hay que recordar que si bien es de la pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la OTAN. Claro. Pero sí tiene bases británicas, entonces claramente ahí que sí pertenecen a la OTAN. Entonces, si finalmente llega a ser atacado nuevamente Chipre, podrían tomarse una determinación, claro, distinta. Ahora, lo que tú dices es un tremendo punto, es decir, finalmente el 25% del petróleo y del gas que atraviesa por el estrecho de Hormuz es lo que se está comercializando, claro, y es lo que se diversifica finalmente a los distintos mercados internacionales. Sin este petróleo, obviamente, va a generar un tema del combustible, no solamente para las zonas asiáticas, para Estados Unidos, sino que también para toda América, incluyendo a nuestro país. Y es por eso que esta es la gran primera declaración, como tú bien dices, Gonzalo, de que finalmente un país europeo, una potencia europea que tiene cierto corte independiente, porque si bien, claro, dicen que pueden prestar sus bases aéreas para Estados Unidos en el caso de ser necesario, también va a Chipre y finalmente termina diciendo que está en marcha esta gran, claro, misión o inicial misión defensiva para poder abrir progresivamente el estrecho de Hormuz. Sí. Y fíjate que el presidente Macron anuncia el despliegue de varios buques de guerra adicionales al portaaviones que había enviado al Mediterráneo Oriental y a la zona de Medio Oriente en todas las vías marítimas comerciales. Además, como decíamos, del portaaviones de Gaulle, salieron todas estas embarcaciones el viernes, claro, 6. El portaaviones se redireccionó, el portahelicópteros LHD, la fragata Corvette, salieron de una base naval el día 6, que fue el viernes, y se une a ellos un portahelicópteros y fragatas adicionales, o sea, se incrementa de manera bien suculenta la presencia militar francesa en la zona para intentar desbloquear, por ejemplo, Hormuz. Se necesita volver a estabilizar el precio del precio del petróleo y la distribución de petróleo. Si no solamente ha subido, sino que hay poco circulando. Estas, por ejemplo, ¿en qué lugar fue la refinería bombardeada? Bahrein. Bahrein genera 500.000 barriles al día y no está produciendo. Y nutría de petróleo a la quinta flota de Estados Unidos. El problema también es que a veces están produciendo pero no la pueden distribuir, porque son todos estos países que están en el Golfo Pérsico finalmente, claro, y en lo que está más abajo del estrecho de Hormuz. Entonces tenemos a Kuwait, tenemos Bahrein, tenemos Qatar, tenemos Emiratos Árabes Unidos, todos que pueden producir de alguna manera petróleo, pero finalmente pueden producirlo, pueden trasladarlo hasta el estrecho y ahí quedan bloqueados completamente. No sé si de repente tienen un mapa a mano, ahí lo podría explicar mejor con un mapa, pero finalmente esa curva, la del estrecho de Hormuz, es la que está bloqueada. Entonces finalmente el único país que podría finalmente estar tratando o pudiese distribuir ese petróleo sería Omán, que está más abajo del estrecho de Hormuz y que finalmente no terminaría bloqueado. Pero de todos los otros países que están hacia arriba, que yo les mencionaba, finalmente son, además de productores de petróleo,
y fabricadores también son exportadores de gas. Entonces el gas es otro de los productos que también ha sido de los que más han subido en los últimos días, considerando que el gas ya se espera que haya subido por lo menos cerca de un 25% debido a este bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y eso obviamente genera que suba el gas, que suba el combustible, que suba el oro y obviamente también en el mercado internacional que suba el dólar. Fíjate que también acá las palabras de Macron, insisto, yo creo que puede ser la noticia del día. No es que sea una misión solamente de Francia, es una misión internacional. De Francia han salido ya todos estos buques y estas aeronaves a la zona de conflicto para abrir las rutas de la circulación de la energía, ¿no? De petróleo y gas, sino que sería una misión internacional. Ese debe haber sido el acuerdo de los líderes del G7. Se reunieron hace algunas horas y van a mandar esta misión internacional al lugar. Entonces, no es que esta misión internacional y Francia vaya y empiece a bombardear Irán desde esa zona, sino que ellos hacen navegar estas flotas, van a llegar al estrecho de Hormuz y van a mantener presencia para disuadir los bombardeos. Si un misil iraní le cae a un buque francés, eso es guerra. Claro. Y finalmente ahí se tendrían que meter no solamente Francia, sino que todo el resto también de los países que conforman la OTAN. Estoy tratando acá de abrir el mapa, ¿ya? A ver si... Bahrein, Qatar, ya. A ver si me lo pueden extender un poquito desde el switch. ¿Se puede agrandar? ¿Ahí sí? Perfecto. Ya. Miren, acá lo que yo le estaba explicando antes con el tema de la importancia del estrecho de Hormuz es que, por ejemplo, nosotros tenemos acá está Irán. Todo este gran pedazo de tierra de acá es Irán, por lo tanto controla gran parte de lo que se está obviamente transitando a través del Golfo Pérsico. Acá se encuentra Kuwait, exportador de petróleo. Acá ¿Y también lo han bombardeado Irán? Claro, también ha recibido, en los últimos, en el otro bloque también les mostrábamos algunos de los bombardeos, también a refinerías en Kuwait. Bahrein, esta es la última refinería, la Bapco, que acaba de ser también alcanzada por drones iraníes. Tenemos Qatar, otro gran también productor de petróleo en la zona. Y tenemos luego acá Emiratos Árabes Unidos, acá tenemos Abu Dhabi, Dubái, que finalmente todas estas franjas son grandes productores de petróleo a nivel internacional. No solamente petróleo, porque hay varios otros yacimientos donde también se puede extraer el gas, que es lo que yo les mencionaba. Entonces, todos estos países pueden estar produciendo, pueden estar, obviamente, exportando finalmente estos importantes productos. El tema es que sus barcos comienzan a avanzar y acá, este es el estrecho de Hormuz y finalmente acá están desplegados los buques donde se genera la presión por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que no están dejando pasar absolutamente ninguno de los barcos que finalmente tengan destino o comercio o acuerdo con Estados Unidos, con Israel y con los países europeos, más que nada los occidentales que son aliados a Estados Unidos. Irán ha dicho que solamente va a bloquear a esos tipos o los navíos con esas características, pero la verdad es que gran parte también de los buques petroleros han tenido cierta limitación. ¿Dónde están los buques de Estados Unidos que intentan generar presión en el estrecho de Hormuz? Están en este sector. En este sector, obviamente, en el Golfo de Omán están un poco más separados, pero acá ellos están intentando también desbloquear más bien digo, y presionar. Y es por eso que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día viernes había dicho que sus barcos iban a escoltar a los otros barcos que vinieran desde el Océano Índico y que fueran a subir por acá y finalmente trataran de cruzar. Este es el gran centro de la presión y de la alerta en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Francia, como decía Gonzalo, va a mandar a estos buques, al Charles de Gaulle, a todos los portaaviones de guerra, etcétera, y los va a dejar atracados, no sé si atracados, pero ahí en alta mar, por aquí, por este sector, junto a los de Estados Unidos, y eso además estarían en esta misión defensiva de que cualquier cosa o cualquiera de sus aliados es atacado, finalmente ellos podrían también atacar y desbloquear de manera progresiva también el estrecho de Hormuz. Gonzalo. Sí, bueno, estamos viendo, dejamos a la flota también ahí, por supuesto que va a ir recabando todos los datos nuevos que van apareciendo.
este anuncio de Macron, al menos ahora, ¿verdad? Hay que ver si hay nuevas declaraciones de otros miembros del G7 para ver cuán amplio va a ser este operativo defensivo para intentar desbloquear el estrecho de Hormuz. Además de esto, que es de carácter militar, desplegando buques, ¿verdad?, a la zona y aeronaves, los países están liberando sus reservas estratégicas de petróleo. Ellos tienen un resguardo justamente para estos efectos. Por ejemplo, un país puede tener una reserva estratégica que la comenzó a acumular desde el año 70 y la tienen justamente para enfrentar periodos de escasez, para tener también una disminución de la vulnerabilidad, claro, en caso de crisis. Y van a hacerlo, de abrir la reserva, no solamente para tener petróleo, sino que así se lo inyectan al mercado y eso podría estabilizar un poco los precios. Es como cuando el Banco Central, los bancos centrales emiten dólares. De una u otra manera, ¿verdad?, se empieza a balancear de manera forzada con un instrumento la economía en crisis. Pero ojo que ahí, ojalá no sea así, pero... Claro, mira, de hecho estaba viendo también a raíz de lo que dices tú, Gonzalo, de declaraciones ya de los voceros, porque dicen todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días, eso estaría claro. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen esas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora. ¿Esas son las reservas de petróleo? Las reservas de petróleo, claro. Y algo que ha llamado toda la atención y que va a ser tema, yo creo que de análisis, es que por el momento el secretario de Estados Unidos del Tesoro, Scott Bessent, sugirió levantar las sanciones sobre el petróleo ruso para crear oferta. Ah, mira. Claro, porque metiéndole petróleo, así de complicada está la situación que se puede estar incluso evaluando levantar las sanciones económicas a Rusia, que es otro país que está en guerra, que ha sido sancionado desde hace muchísimos años por Estados Unidos para poder tener una oferta y obviamente que baje el precio del petróleo, que la verdad ha aumentado muchísimo. El precio del petróleo se disparó brevemente más del 30% solamente este lunes. Solo este lunes ha aumentado un 30% y ya se está acercando a los $120 en los mercados asiáticos, que es algo altísimo para el comercio normal de este crudo a nivel internacional. Claro, fíjate que además del tema del petróleo, bueno, y también asociado a eso, ¿no? Porque es un reflejo, las bolsas asiáticas esta mañana partieron, pero en el suelo, caídas de cerca del 8%. Y la bolsa de Nueva York debería abrir en media hora más. Ah, mira. 9:30 de la mañana, hora local, acá 11:30. Entonces ahí vamos a ver cuánto cae el Wall Street, que también es referencia importante. O sea, creo que acá los síntomas del coletazo económico están haciendo temblar a toda la economía mundial. Y ojo, si Wall Street cae mucho, si el precio de la benzina le sube de manera importante a los propios estadounidenses, eso va a complicar mucho a Trump, que ya tiene mucha crítica interna por esta guerra, pero si te aprieta el bolsillo el ciudadano en un país que eso sí que usan benzina, los reclamos van a aumentar. No, los reclamos, el movimiento y el descontento social. Y claro, no hay que olvidar que se vienen elecciones de medio término en noviembre de este año en Estados Unidos y sobre todo donde la aprobación de Donald Trump ha bajado, no considerablemente, pero ha estado con una baja constante en las últimas semanas, principalmente desde que comenzó desde que comenzó este ataque contra Irán, o esta guerra contra Irán. La verdad es que ha bajado también sus índices de aprobación, de desaprobación más bien digo. La desaprobación ha aumentado a cerca del 58%, no a su figura exactamente, sino que rechazan esta incursión de Estados Unidos ante un nuevo conflicto bélico en el que estaría la posibilidad, no ha sido 100% descartado, de que incluso soldados pudiesen también ser enviados a territorio iraní. Algo que Donald Trump ayer dijo, que él no quería hablar del tema, y que finalmente no se descarta, pero que obviamente no cree que sea necesario, Gonzalo. Claro, bueno, complicándose cada vez más este tema.
Bueno, Flo, seguimos permanentemente en contacto contigo. Nos cuentas si hay alguna novedad para poder ir informando, por supuesto, a toda la gente que nos ve a esta hora. Gracias, Flo. Por supuesto. Chao, chao. Chao.